No es para nada despreciable el poder y la intensidad que puede tener un refrán popular repetido infinitas veces, y aún más si este refrán se expresa en verso, como este que escuchamos en nuestra cultura local: el que nada debe, nada tiene. ¿Será esto cierto? En este tema de la deuda, la postura de nuestro Señor queda plasmada en la Escritura en versos como por ejemplo Proverbios 22:7, donde nos dice que el que pide prestado se convierte en un esclavo de aquel que le prestó. En Romanos 13:8 dice: no le deban nada a nadie, solamente tengan deudas de amor unos con otros. A mi modo de ver, uno de los puntos más importantes a tener en consideración cuando nos acercamos a este tema es lo que la Biblia define como el temor de Dios, que no es tenerle miedo a Él, sino que cuando Él me da una instrucción acerca de no hacer algo, yo no necesito conocer todas las variables, las posibilidades o de qué manera podría yo salir bien librado en esta o en aquella situación, sino que simplemente yo no lo hago, yo no me acerco. No obstante, en caso de que yo quiera reflexionar un poco más para entender por qué razón el Señor quiere evitarme un mal paso cuando me dice que no me meta en deudas, una palabra clave que aparece ahí en Proverbios 22:7 es la palabra esclavitud. El Señor no quiere que nos hagamos esclavos de nadie. Y es evidente que, como dice ese mismo verso, cuando le debemos algo a alguien, dependemos de esa persona o de esa entidad. Si yo tengo, por ejemplo, un automóvil por un préstamo que hice con una entidad bancaria, cada mes cuando yo estoy trabajando realmente me convertí en un empleado bancario porque estoy poniendo plata en el bolsillo de otro, estoy trabajando para otro y el automóvil de hecho todavía no me pertenece, le pertenece al acreedor. Ese tipo de cosas en las que yo no soy libre, el Señor siempre ha sido súper sensible. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Personalmente, uno de los pasajes que considero como un clásico por excelencia al momento de considerar las posibilidades de inversiones o de cualquier negocio en el que yo me quiera meter es Santiago 4, del 13 al 17, donde se habla de la presunción del futuro. Nos está advirtiendo que por mucho que nosotros nos consideremos muy sabios y que ya calculamos todas las posibilidades y cómo las vamos a solventar, nosotros no somos dueños de nuestra vida ni de lo de que va a acontecer. Cuando yo estoy asumiendo que yo puedo controlar lo que viene, que yo sé cómo voy a solucionar todo, estoy tomando la posición de Dios y eso es bastante arrogante. Tomemos, por ejemplo, en consideración la experiencia que tuvimos hace unos años cuando apareció la famosa epidemia del COVID. ¿Cuántos negocios venían prosperando y tenían mensualmente un ingreso que estaba, que nunca había echado para atrás, sino al contrario, siempre para adelante? Pero en el momento en que entra esta supuesta pandemia, todo se detiene. ¿Y cuántos se quebraron? Aquí recuerdo las palabras sabias de algún autor norteamericano donde decía: la riqueza se mide no en cantidad de cosas que tenemos, ni en una cifra en el banco, sino se mide en tiempo. Si en este momento se detiene la fuente de ingresos que yo tengo mensualmente, ¿cuánto tiempo puedo continuar llevando el tren de vida que tengo sin tenerlo que alterar? Ese es mi nivel de riqueza. Si la respuesta es 1 mes, 2 meses, 3 meses, esa es mi verdadera riqueza. Deuteronomio 15:6 y 28:12 nos permiten ver el diseño realmente de Dios para su pueblo, en el cual no es que sus hijos tengan que pedir prestado dinero, sino que estén en una condición tan floreciente y tan próspera que sean ellos los que pueden prestar a otros. ¿En qué condiciones prestar a otros? Habla en otros pasajes de no prestar con intereses a usura, por ejemplo. Y también cuando yo hago como la triangulación de lo que va explicando aquí o allá en distintos puntos de la escritura, de ese tipo de manejos o de transacciones, el dinero que yo voy a prestarle a alguien debe ser algo que yo puedo considerar que si lo pierdo no hay ningún problema. No poner en riesgo mi capital, ni mucho menos el capital de mi familia. Ya para finalizar, me parece muy valioso recordar el buen fruto que se ha comprobado que tiene en la vida de las personas, esta habilidad que se conoce como la postergación de la gratificación. Cuando tomo la decisión de dejar pasar la posibilidad de darme un gusto instantáneo que me va a traer un placer inmediato, pero yo escojo voluntariamente dejar que el tiempo pase y postergar hasta que el proceso se dé de una manera que va a terminar en un resultado muchísimo más saludable para mí, para mis finanzas y para muchos otros aspectos. Esa decisión sabia y astuta de postergar la gratificación me va a garantizar un montón de éxito, no solo en este tema de las finanzas, sino también en muchos otros.